hace algunos días el ministro de Defensa, Javier García, dijo que se habían encontrado, o hay en el Ministerio de Defensa, unos archivos vinculados a la dictadura, al accionar del Estado en la dictadura, que estaban cerrados, que no habían sido trabajados. A raíz de ese tema, de cómo se deben trabajar esos archivos, de cuál es el acceso, quién los debe interpretar, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en MB Noticias a Isabel Yebor, historiadora y especialista en archivos, para que nos oriente por dónde podemos ir y cuál debería ser el trabajo, digamos, de los profesionales en archivos tan delicados como estos. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, ¿cuál debiera ser el camino? Me parece que es difícil decir así un camino, porque cada país también tiene sus particularidades. Uruguay las tiene, y entonces, si bien hay estándares internacionales, normas que nos guían, organismos que nos indican también qué cosas conviene realizar, también las historias de cada país signan los diferentes contextos y las diferentes formas de accionar. Y yo creo que Uruguay, entre otras cosas, es un poco víctima de cómo fue procesando este tema, ¿no? Inclusive, digamos, inmediatamente después de la salida de la dictadura, en el año 85, los primeros debates que se dieron incluían, por parte de legisladores de lo que en aquel momento era la oposición, o sea, legisladores que venían tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio, debates que incluían la formulación de leyes en las cuales la documentación o las instancias de prueba, o sea, los funcionarios que hubieran estado, ¿no? O sea, generar todos los mecanismos y dispositivos para que se brindara la mayor cantidad de información posible sobre los crímenes cometidos, para justamente poder juzgar en el periodo inmediatamente previo a la salida de la dictadura a quienes habían sido responsables de las violaciones a los derechos humanos. Todo este debate quedó anulado con la aprobación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Entonces, en parte, muchas de las cosas que vivimos hoy son consecuencia de que en ese periodo inmediatamente posterior a la salida de la dictadura, cuando el régimen democrático dice, bueno, vamos a salir de la dictadura, tenemos que condenar este régimen de terror, ¿no? De represión, y la sociedad decide no condenarlo a través de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Entonces, y además se dijeron que no había archivos, que no había documentación. Bueno, y ahí vamos a un segundo aspecto, ¿no? Que no había archivos, ¿no? Estaba como la idea de que no había archivos. En parte hoy sabemos que no es que no había archivos, es que esa documentación que se producía para perseguir a personas se siguió produciendo, porque como no hubo una condena a la dictadura por generar expedientes que persiguen a personas, en estas dependencias del Ministerio de Defensa, donde su finalidad estaba en generar inteligencia y seguimiento de personas, de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, se siguieron produciendo en los años 80, en los años 90. Por eso a veces cuando dicen estos archivos llegan hasta fines de los 90, principios de los 2000. Y sí, porque nadie condenó esta actividad a la salida de la dictadura. Entonces tampoco eran percibidos como archivos de un pasado, eran parte de lo que se producía como documentación en la administración. Este es un primer tema que me parece que es importante que lo tengamos presente, porque determina la forma en la que entendemos estos archivos, ¿no? Claro, no, y justamente a eso iba. ¿Quién debe interpretar los archivos o la validez de un archivo o de una documentación, ¿no? Porque eso es clave para decir, bueno, esto vale o no. Me viene a la memoria los que salieron a la luz pública ahora, que fue una cantidad de folios, todos desordenados, pero me parece que la visión de la importancia de un archivo debe ser interpretada. ¿Quién tiene
debería serlo? Bueno, una cosa es la importancia de un archivo y otra cosa es su validez. Son dos temas bien diferentes, porque un archivo puede ser importante para ti, para tus temas que te interesan, y de repente no ser importante para otros. O sea, la importancia o la jerarquía de por qué una documentación debe ser preservada es un tema. Y después la validez de eso, o sea, si ese documento es auténtico o no, es otro asunto. O sea, y hablando de memoria histórica, yo me refería más que nada, sí, más que una historia personal o verme reflejada, a una historia o a una memoria de país. Sí, igual, vale igual lo que te estoy diciendo. Porque vos podés tener, para poner un ejemplo, vos podés tener tu historia laboral, ¿no? El expediente de tu historia laboral, que sin duda es muy importante para ti, ¿no? Ese expediente es auténtico en la medida en que tiene un trámite administrativo en la administración donde vos trabajás, ¿no? Y entonces hay una cantidad de procedimientos administrativos que lo hacen válido, auténtico, que vos lo presentás en algún lugar para, por ejemplo, para el caso específico de la dictadura, esto es muy importante para los trámites de reparación, ¿no? Alguien quiere que lo reparen y entonces tiene que demostrar que fue destituido de la administración pública en el año 73 por motivos de persecución política, ¿no? Porque lo determinaron ciudadano clase C, porque estaba afiliado al Frente Amplio o a alguna corriente opositora del Partido Nacional, ¿no? Y entonces él necesita que ese expediente sea poder encontrar el original para ir a reclamar y validar su historia laboral para que le reparen esos años en los que no pudo trabajar porque lo echaron por su pensamiento político, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos ese expediente exclusivamente en un disco en el cual esa historia laboral tuya aparece digitalizada, ¿no? No sabemos cómo fue digitalizada y tampoco sabemos dónde está el original de ese expediente. Alguien en la administración puede decir, pero ¿cómo sé yo que este documento digital no lo fabricaste tú? ¿Cómo sé que es una copia auténtica? ¿No? Antes, cuando hacías una fotocopia, te ponían el sello, copia auténtica. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos si esas copias digitales que circulan son auténticas o no? Esa es la validez. Claro. Después la importancia, tu historia laboral tiene una importancia significativa para ti, muy probablemente tiene una importancia desde el punto de vista del conocimiento histórico porque es un ejemplo que muestra cómo las personas fueron perseguidas y destituidas por sus pensamientos y no por haber actuado mal como funcionario en el Estado. ¿Me explico? O sea, es una forma de entender el periodo y ese proceso, como si este expediente tuyo se repite en miles de personas, también configura un hecho histórico que muestra cómo el Estado destituyó a un montón de personas porque pensaban diferente de lo que el régimen proponía. Isabel, y ahora yendo a archivos que tienen material delicado, que todavía no sabemos bien qué es lo que tienen, que hay que me imagino que gente especializada debería primero mirarlo, o las personas involucradas que son mencionadas. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿O hay que tener cuidado? ¿Se pueden liberalizar, es decir, o abrir a toda la ciudadanía teniendo ese material quizás logrado, algunos de ellos, pienso en escuchas telefónicas o sacado mediante a premios físicos o emocionales? ¿Qué cuidados hay que tener? No sabemos qué es lo que tiene hoy. Mira, para mí hay dos dimensiones también en este problema. A ver. Hay una dimensión que es la del acceso a la información. En esto, por ejemplo, hay protocolos que han hecho como las unidades de acceso a la información pública, que respetan de manera, tanto el marco legal que existe en Uruguay de protección de datos personales, acceso a la información pública y Sistema Nacional de Archivos, es un marco que se configuró en la primera década del siglo XXI, respetando muchísimo
todo lo que indicaba la normativa internacional en esta materia. Lo que pasa es que es un marco legal que todavía tiene instituciones que son muy frágiles para poder sostener ese marco legal. O sea, se necesitan recursos, institucionalidad, para esto que vos decís, bueno, ¿cómo dar acceso a un interrogatorio, ¿no? Se necesita, bueno, si es la persona directamente implicada en ese interrogatorio, bueno, puede pedir su expediente personal y se lo brindan, ¿no? Si es un tercero que está implicado en el expediente, bueno, habría que generar como un mecanismo sin alterar el documento original de protección de los datos personales de los terceros implicados. Esto está, si tú te... ¿Y está vigente en Uruguay? Está vigente en Uruguay. ¿Y se usa? Bueno, es que lo que pasa es que para que se use se necesita fortalecer las instituciones que son responsables de estas competencias. Esto para lo que es el acceso a la información referido a el conocimiento de los casos, ¿no? Para la justicia, para las reparaciones, obviamente para la búsqueda de las personas que todavía están desaparecidas. O sea, hay muchas lagunas de conocimiento vinculadas directamente con la investigación de responsabilidad estatal en torno a este tema. Y otro tema son que esto además configura grandes volúmenes de archivos históricos, o sea, de archivos que fueron producidos en el pasado, hace varias décadas ya, y que por lo tanto están fuera de la actividad administrativa del Estado, ¿no? Salvo esta actividad directamente vinculada con la reparación y el reconocimiento del Estado de los crímenes que cometió. Pero después, en el uso corriente, son archivos que ya se configuran como fondos documentales históricos. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que habría que fortalecer instituciones en la órbita del Sistema Nacional de Archivos que permitan conservar estos fondos documentales, o sea, tenerlos conservados en un lugar bajo la custodia de profesionales que cuando trabajan tanto en la digitalización o en el acceso, cumplan con estas normativas de acceso a la información, pero en una órbita específica. ¿Y hoy no está esa órbita o cuál sería la órbita? Y no viste que, o sea, cuando hablamos de este tema de, encontraron una pieza, fueron a tal lugar, está en otra parte, no sé, o sea, es muy confusa la información en torno a dónde están, quién los custodia, es muy confusa la información que aparece públicamente. Entonces, hasta que no se clarifique eso, lo que Pierre Nora llamaba el archivo como lugar de memoria, o sea, la territorialidad, la puesta en contexto, la puesta en custodia de estos archivos. Se debate mucho en el ámbito internacional sobre si hay que crear un lugar grande que nuclee todos estos fondos documentales para darle trazabilidad, profesionalismo en su tratamiento, o si hay que intervenir los lugares donde están y allí crear sitios de memoria histórica. O sea, son dos caminos. En el primer caso podríamos decir, bueno, un gran espacio de miles de metros cuadrados donde pudiéramos llevar los fondos documentales del Ministerio de Defensa, los del Ministerio del Interior, aquellos que están, porque por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene su archivo histórico localizado, pero en estos otros casos, cada vez que aparece la información en una pieza, en una carpeta, en un corredor, así no se trabaja con archivos. Entonces, o buscamos un lugar para preservar esto, entendiendo dónde fue producido, cuál es la historia de ese fondo documental, quiénes son los que van a custodiarlo, bajo la reglamentación que existe, que es una reglamentación buena la que hay en Uruguay para el cuidado de los archivos. Lo que pasa es que no hay instituciones que los contengan. Hoy intervenimos los ministerios que hoy parecen estar. Después hay otras instituciones que también tienen estas competencias hoy, como la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ¿cuál es la solución que van a encontrar nuestros dirigentes políticos para esto? ¿Van a integrar a la Institución Nacional de Derechos Humanos al Sistema Nacional de Archivos? ¿Van a hacer un sistema de gestión en colaboración con el Archivo General de la Nación, con AGESIC? Ahora que hay tantas cosas... ¿Acuerdo político, acuerdo del sistema político para determinar justamente estos temas?
Para que se sepan, a ver, digo, que finalmente esa documentación esté en un lugar y sea Yo lo que veo, leída. pero como persona Especialista. claro, es que los políticos se pelean todo el tiempo por quién hizo más, quién encontró más, quién había dejado, y en realidad ahora lo que hay que hacer es disponer de recursos para generar una institucionalidad, darle un profesionalismo, brindar un espacio a la comunidad de investigadores, sean historiadores, sean periodistas, para que también los mecanismos de acceso no estén restringidos exclusivamente al conocimiento de los crímenes de Estado, sino al conocimiento del periodo en su conjunto. Hoy no se dispone de eso. No. No hay. En otros países está lo que se llama las sedes de los archivos de la historia contemporánea, o sea, los archivos del siglo XX. Uruguay tiene muy bien, tiene conservados archivos del siglo XVIII, del siglo XIX, de las primeras décadas del XX, algunos fondos documentales posteriores, pero que sobre todo vienen de archivos privados. Después, la reglamentación que se hizo en el 74 se logró transferir, sobre todo lo que conocemos como el archivo histórico judicial, bueno, que se transfirió de la mano de la gestión en aquel momento, sobre todo de Pibel Devoto, se transfirieron grandes fondos documentales al Archivo General de la Nación. Hoy eso está en crisis también. Este gobierno, si recordás, al inicio de este gobierno tuvo como difundió la idea de que iba a mejorar la situación del Archivo Histórico Judicial, de que iba a mejorar la situación del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, que es otro gran archivo de la historia contemporánea en Uruguay. O sea, los archivos de los nuevos soportes, los que se produjeron sobre todo desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX. Y la verdad es que no han podido. Y no han podido, ¿por qué? Porque se necesita recursos, lugar, profesionales, investigadores, equipos multidisciplinarios. Solo se puede hacer así, no hay una receta que diga, o sea, no es difundiendo una carpeta en internet que vamos a resolver el tema de los archivos en el país. Hay que crear una institucionalidad, como en algún momento la Revolución Artiguista se propuso crear el Archivo Histórico y la Biblioteca Nacional como gran gesto republicano. Eso es lo que tiene que hacer el sistema político en este país. Bueno, tenemos que dejar por acá, pero sí. Bueno, a cuenta además, Isabel, que sabemos que trabajás y mucho y muy bien en todo lo que tiene que ver con estos temas. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.